Buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de miércoles para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Vamos a detenernos en esta ocasión en el versículo 19 del Evangelio de Mateo, capítulo 26, que así nos dice la palabra del Señor. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Estamos en medio del momento en el que los discípulos se acercan al Señor para preguntarle, oye, ¿dónde quieres que se prepare la Pascua? Y Jesús les dio la orden de que ellos tenían que ir hasta la ciudad, donde allí se iban a encontrar con un hombre al cual tenían que darle un mensaje. El mensaje era, mi tiempo está cerca y en tu casa he de celebrar la Pascua con mis discípulos. Y lo que nos estamos encontrando aquí ahora en este versículo, mira, es algo precioso porque estamos viendo la obediencia inmediata de los discípulos. Atentos a las palabras con las que Mateo comienza este versículo 19. Mateo dice, y los discípulos hicieron. Hay mucha gente que oye la palabra, pero que no la hace. Hay muchos creyentes que conocen la palabra, pero que no la obedecen. Y la clave de la bendición está en obedecer lo que Jesús nos ordena. El Señor dijo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6 y en el versículo 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? La evidencia de que Cristo es nuestro Señor no está solamente en que nosotros leamos su palabra o en que nosotros cantemos alabanzas o en que nosotros nos congreguemos el domingo, sino que la evidencia está en obedecerle. También dijo el Señor en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14 y en el versículo 15, que si le amamos, tenemos que guardar sus mandamientos. La obediencia es fundamental para todo aquel que quiera ser seguidor de Cristo. Ahora bien, ¿cómo ha de ser nuestra obediencia? El versículo dice que los discípulos hicieron como Jesús les mandó. Es decir, fue una obediencia exacta y completa. A veces tendemos a pensar que como hemos obedecido parcialmente, bueno, pues que ya hemos obedecido. Pero eso no es correcto. ¿Cuántas personas hay que obedecen solo lo que les gusta? Solo lo que les interesa? Son aquellas personas que obedecen mientras esa obediencia no les incomode o no les perjudique. Pero eso tenemos que tener claro que no es obediencia. Por ejemplo, el rey Saúl, cuando Dios le ordenó destruir completamente a los amalecitas, esto lo hizo como juicio a los amalecitas por el mal que habían hecho contra Israel. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, la orden es clara a Saúl. Destruye todo lo que tenga que ver con Amalec. ¿Qué hizo Saúl? Ir a la batalla, venció, pero decidió obedecer solo una parte del mandato, porque perdonó la vida del rey de los amalecitas y también guardó la vida a los mejores animales. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 13, Saúl dijo, yo he cumplido la palabra del Señor. Sin embargo, en el versículo siguiente, Samuel le dice, bueno, si tú has obedecido, ¿por qué entonces estoy escuchando el sonido de animales? Inmediatamente Saúl intentó justificarse diciendo, no, es que los animales son para ofrecérselos al Señor en sacrificio. Pero Samuel le dio una de las enseñanzas más importantes de toda la Biblia que se encuentra en el versículo 22, cuando le dijo, el obedecer es mejor que los sacrificios. Hermano mío, nuestra obediencia tiene que ser completa y no parcial. Hemos de hacer todo lo que Jesús ordena. ¿Recuerdas ese primer milagro de Jesús? La Biblia cuenta en el Evangelio de Juan, capítulo 2, cómo la madre de Jesús y los discípulos fueron invitados a una boda. De repente en esa boda se acabó el vino. Claro, si esto sucede en nuestra cultura, bueno, no pasa nada, se acabó el vino y se acabó. Pero en la cultura judía eso era toda una vergüenza para los recién casados. Así que María le pide al Señor que haga algo
Y por eso le dice a todos los que estaban sirviendo en esa boda, esto lo vemos en Juan capítulo 2 y en el versículo 5, María les dice, haced todo lo que os dijere. Si nosotros queremos ver la mano de Dios obrando a nuestro favor, si nosotros queremos ver milagros en nuestra vida, tenemos que hacer todo lo que Jesús nos diga. Ahora bien, imagínate por un momento a estos discípulos recibiendo la orden de ir a la ciudad y de tener que transmitir ese mensaje a un hombre que ellos no conocían, no sabían, y tenían que decirle, oye, que Jesús quiere celebrar la Pascua en tu casa. Honestamente, esto es un poco extraño, ¿eh? Si hubiera sido yo el que recibo esa orden, yo no sé, quizá le digo al Señor, oye, dame más datos porque no entiendo bien lo que me estás mandando, no entiendo bien esta orden. Sin embargo, encontramos que los discípulos obedecieron. ¿Y sabes por qué obedecieron? Porque para obedecer no necesitamos entenderlo todo. Nosotros no tenemos que entender todos los detalles y tampoco tenemos que tener una explicación de las cosas. Simplemente estamos llamados a obedecer. Por ejemplo, cuando Dios le pide a Abraham que deje su tierra, Ur de los Caldeos, que deje su familia y que lo deje absolutamente todo para comenzar a caminar a una tierra que desconocía, dice la Biblia en la carta a los Hebreos, allí en el capítulo 11 y en el versículo 8, que por la fe Abraham obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, pero atentos, dice, salió sin saber hacia dónde iba. ¿Entiende algo? La fe no consiste en entender lo que Dios nos pide, sino en confiar en el Dios que nos pide. Hay muchas veces que las órdenes de Dios se entienden justo después de obedecerlas. Hay caminos que se nos van aclarando mientras nosotros vamos avanzando. Esto es justamente lo que le sucedió a Moisés y al pueblo cuando ellos se vieron frente al Mar Rojo y ese mar estaba cerrado. Y Dios le dijo en el libro de Éxodos, en el capítulo 14 y en el versículo 15, dile a los hijos de Israel que marchen. Y cuando ellos obedecieron y comenzaron a marchar, a caminar, dice la Biblia en el versículo 21, que ese mar se secó y las aguas quedaron divididas. ¿Qué te quiero decir con esto? Que obedezcamos al Señor en todo, aunque no entendamos nada. La Biblia dice en Proverbios, capítulo 3, versículo 5, fíate del Señor con todo tu corazón. Las personas siempre queremos que Dios nos lo muestre todo, ¿verdad? Que nos lo explique todo. Queremos ver el mapa completo y la realidad es que Dios suele pedirnos simplemente que demos un paso más. Que sigamos caminando aunque no entendamos nada. Pero en medio de esa obediencia, créeme que vamos a ir recibiendo nuestra bendición. Qué bonito que el versículo de hoy, el versículo 19, termina diciendo, y prepararon la Pascua. No sé si te das cuenta lo que quiero decir. Si retrocedemos unos versículos atrás, encontramos allí a los discípulos preguntándole al Señor, Señor, ¿dónde se va a preparar la Pascua? Y ahora, justo después de este acto de obediencia, inmediatamente después de esa obediencia exacta, encontramos la Pascua preparada. Esto nos recuerda que la obediencia a Dios siempre trae bendición. Pero recuerda que esa obediencia tiene que ser completa, no como la de Saúl, que fue parcial. La obediencia tiene que ser como la de Noé, cuando construyó el arca. Que dice la Biblia en Génesis capítulo 6, versículo 22, y Noé lo hizo así conforme a todo lo que Dios le mandó. Así funciona el reino de Dios. Cuando Jesús habla, nosotros tenemos que obedecer aunque no lo entendamos, aunque no lo comprendamos. Pero lo que sí sabemos es que detrás de cada obediencia a Dios hay una bendición preparada para aquellas personas que deciden obedecer. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias por guardarnos, por bendecirnos. Gracias porque tú siempre estás con nosotros, Señor. Ayúdanos a obedecerte, Señor, pero a obedecerte de una manera exacta, completa, inmediata, Señor.
Gracias por todo lo que tú estás haciendo, Señor, en cada uno de nosotros. Gracias porque aunque haya cosas que no entendamos, sabemos que tú eres bueno y que tú solamente quieres traer buenas dádivas a tus hijos. Gracias, mi buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana jueves, Dios mediante, para seguir compartiendo el siguiente devocional. Dios te bendiga. Descubre Caminando en Amor y Verdad del pastor Alberto Ares. 50 lecciones prácticas para tu vida diaria, basada en las cartas del apóstol Juan. Aprende a caminar en luz y enfrentar el pecado y fortalecer tu fe con un lenguaje cercano y real. Consíguelo hoy mismo en Amazon.